estudiar mejor esto. Bueno, el día de hoy vamos a, a comenzar con este capítulo que diríamos, vimos de manera general en qué consistía la evaluación de una inversión, podríamos decir. Como les decía, es ese tipo de conceptos, definiciones, fórmulas, lo van a ver más a detalle cuando vean matemática financiera, pero la lógica o la base de fondo, diríamos, o el análisis de fondo es evaluar la rentabilidad de una inversión. Si lo hacemos en el presente, si lo hacemos en el futuro, qué ganancias o qué tasa de interés deberíamos percibir para renunciar a un consumo presente. O en el caso del ejemplo que se menciona en el texto, pues básicamente habla sobre, diríamos, una decisión de la empresa. Plantea este escenario de evaluar si se debe comprar o no una maquinaria. ¿Y cuál es la idea? Diríamos que está detrás de eso, pues comparar lo que yo voy a ganar, obviamente, que serían ingresos futuros, con la adquisición de esa maquinaria y lo que compararla con el costo de hoy. Entonces, básicamente, como dimos esta pequeña introducción, la clase anterior, dijimos que existe cierta, diríamos, cierta incertidumbre sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y en ese sentido, para poder hacer una evaluación, hasta cierto punto hay que homologar los valores. No podemos únicamente tomar el valor que se espera ganar, el ingreso futuro, sino hay que descontarlo, hay que aplicarle un factor de descuento. Y asociado con ese factor de descuento está una tasa de interés, una tasa de descuento que también se suele llamar. Existen algunos principios, diríamos que están detrás de las decisiones de inversión, pero como le digo, la lógica de fondo es básicamente establecer la rentabilidad de un proyecto, la rentabilidad de adquirir una maquinaria, la rentabilidad de comprar un bono, ¿sí? Ese tipo de decisiones son las que, diríamos, a las que se enfrentan los agentes económicos al momento de decidir como tal si hacen una inversión, si ahorran, si consumen. ¿Ya? Bueno, lo vamos a enfocar desde la perspectiva de la oferta de las empresas, diríamos, pero también en algún momento, en los siguientes capítulos, también lo vamos a analizar desde la perspectiva del consumo y la inversión, pero en cambio de los agentes de la demanda. Vamos a ver que también es un análisis bastante interesante. Bueno, lo primero que analizamos, pues, era básicamente la idea de los valores actuales descontados esperados. Como les decía, se plantea básicamente esta pregunta de, diríamos, si una maquinaria debería ser adquirida o no por la empresa. Ustedes son los gerentes, ustedes son quienes tienen que tomar esta decisión, podríamos ponernos en ese escenario, y se pregunta obviamente si es conveniente o no. Y en ese sentido, pues diríamos que hay que eh, comparar, analizar, eh, eh, diríamos, generar un análisis respecto a qué tan rentable va a ser esa decisión. Entonces, en ese sentido, pues hay que analizar que para la posible adquisición de esa maquinaria se requiere dinero como tal para la compra y además también un coste adicional para la instalación, para la puesta en funcionamiento de dicha maquinaria. Sin embargo, diríamos que lo hacemos básicamente porque queremos producir más, vender más y obtener los beneficios. Entonces ahí básicamente lo que diría la lógica económica sin ser tan formales es, diríamos, plantearnos si los beneficios superan los costos, como sería básicamente cualquier decisión que tomamos a nivel, diríamos, económico. Y en ese sentido, pues hay que analizar esta decisión, primero tomando en cuenta ciertos conceptos. El primero de ellos es el valor actual descontado, que es básicamente una sucesión de futuros pagos, que se calcula con base en las expectativas. Este término es importante, las expectativas, porque en ese sentido vamos a determinar algunos valores de la tasa de interés, si tomamos en cuenta la tasa de interés real. Incluso también hay un concepto importante que se incluye, bueno, en el ámbito financiero siempre está presente, que es el riesgo. ¿Qué tan arriesgada es una inversión? ¿Ya? Entonces,
Entonces se muestra este esquema, que es bastante intuitivo. Si ustedes pueden observar en la primera fila, tenemos, bueno, de manera global tenemos tres columnas, podemos decir, los valores en el año actual, los valores de dinero, diríamos, en el próximo año y dentro de 2 años, porque diríamos, toma como referencia esta comparación entre tener un bono, por ejemplo, más adelante a 1 año o a 2 años, qué tan rentable es. En ese sentido, en la primera fila ustedes pueden observar que si nosotros quisiéramos invertir cierta cantidad de dinero, podríamos decir en este caso $1 para simplificar los cálculos, básicamente lo que recibiríamos el año siguiente es ese dólar más la tasa de interés. Por eso ustedes pueden observar que el próximo año, diríamos, está presente como tal este valor, el dólar más lo que esperamos recibir. Asimismo, si nosotros quisiéramos como tal el valor, este año, diríamos, saber cuánto es lo que valdría un dólar dentro de 1 año, ¿sí? Tenemos $1 el próximo año. Para traer a valor presente, sería el término que se suele utilizar, esta sería la fórmula, este sería el proceso. Básicamente a ese dólar lo descontamos por un factor de descuento, que por lo general, como ustedes pudieron observar en el texto, siempre va a ser a 1 dividido para 1 más la tasa de interés elevado a la n. Como estamos hablando solo de 1 año a otro, pues esa n es igual a 1, por eso en realidad no hay ningún problema, pero vamos a ver que de hecho esa potencia adquiere importancia cuando ya hablamos de más de 1 año hacia adelante o hacia atrás. Entonces, en ese sentido, estas dos primeras líneas representan cuál sería esa lógica del valor del dinero en el tiempo. $1 que invirtamos hoy, vamos a recibirlo con cierta ganancia representada por la tasa de interés del próximo año. Asimismo, $1 del próximo año al día de hoy lo podemos traer a valor presente aplicándole o multiplicándolo por un factor de descuento, que sería 1 más, diríamos, 1 dividido para 1 más la tasa de interés. De hecho, como les mencionaba en la clase anterior, esa por lo general, ese factor de descuento se lo utiliza incluso también para los indicadores financieros como el banco. Como vimos en este cálculo que hicimos la clase anterior, los valores que se esperan recibir cada año como tal se multiplican por ese factor de descuento para atraer los valores futuros a valor presente. Siempre esa idea es necesaria mantenerla. Sí, nosotros por lo general siempre para tomar la decisión el día de hoy debemos básicamente homologar los valores futuros de los beneficios que podamos obtener y traerlos a valor presente. Es básicamente la lógica. Asimismo, si nosotros nos planteáramos o ampliáramos un poco el horizonte temporal adentro de 2 años para ver cuánto equivale ese dólar, la lógica sigue siendo la misma. Sería básicamente, diríamos, la aplicación como tal de esta multiplicación, considerando que este correspondería al valor del año que viene, el próximo año, y este sería el que se espera, diríamos, el valor esperado dentro de 1 año. ¿Sí? Es básicamente la idea. Bueno, en algunos cálculos se suele simplificar bastante suponiendo que la tasa de interés se va a mantener para muchos años y por eso por lo general este término se convierte en 1 más la tasa de interés elevado a la n. Sin embargo, de manera general, lo que nos interesa es ir viendo cada una de las tasas de interés que están, diríamos, vigentes para cada año. Esta tasa de interés correspondería obviamente al próximo año. Esta correspondería al valor dentro de 2 años, y así si fueran 3 aparecería un tercer valor y una tercera, diríamos, un tercer factor más bien, donde aparecería una tercera tasa de interés. Es básicamente la idea, ¿sí? Nosotros vamos a ir generando diríamos, una ganancia adicional y esa ganancia adicional va a depender de los tipos de interés que estén vigentes cada año. Asimismo, igual para traer a valor presente ese dólar dentro de 2 años, ese dólar que nominalmente cuesta $1 dentro de 2 años, no lo podemos traer tal cual al valor presente y decir que va a ser lo mismo,
también debemos traerlo o aplicarle un factor de descuento, que es básicamente la misma idea, solo que aquí al haber dos factores, porque hay 2 años, el numerador o este factor de descuento está formado por dos factores en el denominador. Sería 1 dividido para 1 más la tasa de interés a un año vigente, ¿sí? Para el próximo año, y 1 más la tasa de interés que a un año esperada para el próximo año, ¿sí? Dentro de un año. Es básicamente la idea. En el texto, bueno, diríamos que como utiliza bastantes términos para referirse a tasas de interés, puede llegar a confundir la utilización de los términos, pero básicamente la idea es considerar las tasas de interés que están vigentes en cada año. Eso es básicamente la idea, ¿sí? Y con eso, como les digo, no se complica tanto el análisis, lo que tomamos en cuenta es la tasa de interés vigente a cada año. Como les digo, si estuviéramos hablando de un tercer año, aparecería un tercer factor y una tercera tasa de descuento. Incluso en algunos ejercicios, como también les mencioné, se suele simplificar incluso bastante este cálculo, suponiendo que esas tasas de interés van a ser las mismas durante todos los años y más bien ahí estaríamos hablando de 1 más la tasa de interés elevado a la n, dependiendo del número de años. Se suele simplificar mucho más eso, ¿sí? Esa es básicamente la idea, chicos, de este análisis, de ir viendo cuánto representaría la inversión dentro de un periodo hacia algunos, diríamos, hacia algunos periodos hacia adelante. Y cuando nosotros nos evaluamos o nos preguntamos qué tan rentable va a ser la inversión la compra, por ejemplo, de la adquisición de una maquinaria, debemos obligadamente traer los valores futuros a valor presente. Eso es lo que hacemos en la línea 2 y 4, ¿sí? El dólar del próximo año, obviamente no lo podemos considerar tal cual. Debemos homologarlo aplicando un factor de descuento, así como el dólar dentro de 2 años, el dólar dentro de 3 años y así debemos traerlo a valor presente. Y básicamente lo hacemos con este proceso, diríamos, o esta multiplicación de los futuros pagos que espera recibir cada año por este factor de descuento. ¿Ya? No sé si hasta ahí. Creo que es bastante intuitiva la idea, creo que no hay ningún problema, pero tal vez alguna pregunta está ahí. No, economista, por mi parte. Muy bien. Para conectar esto, tal vez. Economista, una preguntita. Claro. Quien adquiere la maquinaria es como que hace adquisición digamos, de dinero prestado, cuyo valor se reduce porque a futuros años el factor de descuento con la tasa de interés hace que la inversión, digamos, o sea, lo que haya pedido prestado se descuente, algo así. No es como No, quien presta. aquí no estamos hablando nada de dónde provienen los fondos. Eso es otro tema. Aquí solo lo que estamos diciendo es ¿Qué tan factible es la inversión? Eso. Estamos viendo si los futuros ingresos, en realidad, trayéndolos a valor presente, representarían como tal rentabilidad. Aquí no estamos hablando todavía, cuando hablamos de factor de descuento, no nos referimos al hecho de que estamos pagando algo, sino que el dinero en el tiempo, para homologarlo, para traerlo a valor presente, tenemos que descontarlo. Eso es otra cosa, ¿ya? No es lo mismo. Aquí no nos estamos planteando todavía el origen de los fondos. Es un tema súper válido e interesante, pero todavía diríamos que esa no es la idea. Lo que nosotros estamos haciendo con el factor de descuento es para poder traer a valor presente los valores futuros de esos beneficios, de esos ingresos, tenemos que aplicar un factor de descuento. Es como que estamos penalizando el valor del dinero y aprovechando. ¿Por qué creen que hacemos eso? ¿Por qué no directamente traemos ese dólar al momento presente? Y allá lo mencionamos en clases anteriores. Por lo que mencionaba igual el compañero Anthony ese día, que el dólar que nosotros tengamos en este presente no es el mismo dólar del siguiente día, porque hay muchos factores que influyen, como
la inflación, La inflación. la Las mismas tasa de interés. las mismas Las condiciones son diferentes. macroeconómicas. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es hasta cierto punto, bueno, el término penalizar como que se oye un poco mal, pero la idea es que como desconocemos un poco cómo van a ser las condiciones en el futuro, para poder traer ese valor al presente, lo penalizamos. Lo penalizamos básicamente aplicando el factor de descuento. Esa es básicamente la idea, ¿ya? Solo que aquí, como estamos suponiendo que la inversión es de $1, posiblemente no se vea reflejado que aquí se está multiplicando por ese factor de descuento, que es 1 dividido para 1 más la tasa de interés. Si fuera un año, y si fuera 2, aparecerían 2 factores como aquí. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Es lo mismo, prácticamente. Ojo, el BAN como tal es un instrumento, es un indicador. Aquí estamos hablando de valores actuales descontados, que es básicamente la base del BAN, pero no hay que confundirlos. El BAN, si ustedes recuerdan, les voy a mostrar aquí rapidito. Entonces, como dijimos, tenemos, aquí pongamos $1. Aquí se ve la pizarrita, ¿verdad? Sí, economista. ¿Ya? Aquí tenemos $1, aquí tenemos $1, aquí tenemos el momento presente. Ahora, ¿sí? Entonces, básicamente lo que queremos es traer este dólar a este momento para poder hacer el análisis y este dólar a este momento. Pero no lo podemos hacer directamente. Tenemos que aplicarle un factor de descuento, ¿sí? Que es básicamente multiplicar el valor del dinero por este factor de descuento, que va a ser 1 más la tasa de interés para este de aquí, y para este de acá sería, bueno, aquí pongámosle $1 para que se diferencie. Aquí ya serían 2 tasas de interés, pero ya aparecen 2 factores. Aquí no es y, aquí solo es 1. ¿Sí? Esta es básicamente la idea, chicos. Tal vez pueda confundir porque aquí estamos hablando de 1, pero tranquilamente pueden ser $100 y este denominador va a ser 100. En el caso, profe, de que sean para 3 años, tocarían 3 factores al 3 del factores, ¿sí? denominador. 3 factores en el denominador. Y de hecho, como les digo, en algunos casos, bueno, para el BAN, de hecho se simplifica en algunos casos. Se suele suponer que el tipo de interés se mantiene durante los 3 años. Entonces, por ejemplo, 1T más 1T, bueno, aquí son subíndices para que no se... 1 subíndice T es igual a un I subíndice T más 1 es igual a I subir T más 1, T más, no, aquí sería T más 2, por ejemplo, en el caso de... Y eso, de hecho, simplifica mucho más, porque eso implicaría que yo voy a multiplicar, o que mi sumatoria básicamente va a ser esta. Si fueran algunos años los que estuviera analizando y quisiera obtener la sumatoria de ingresos, entonces básicamente se simplificaría bastante. Vamos a suponer que nosotros a esto le llamamos los ingresos con la letra I. Entonces sería la sumatoria de los ingresos dividido para un solo factor, solo que está elevado a la N. ¿Sí? Incluso se simplifica mucho cuando suponemos que hay una tasa constante. Esto ocurriría. Economista, ¿Ya? entonces ahí N es el número de años a los que estamos N, calculando. N sería el número de años. Entonces, si ustedes notan, es básicamente una lógica sencilla. Este dólar o estos $1,000, este dólar o estos $1,000, no los podemos traer tal cual directamente a este año para por ejemplo, sacar el BAC. Debemos aplicarle un factor de descuento, que sería básicamente, diríamos, 1 más los factores que correspondan dependiendo de los años. Si solo es un año, sería solo dividido para 1 más I sub T. Si fueran 2 años, sería
1 dividido para I más I sub T por I más I sub T más 1, y así si fueran 3 años habrían 3 factores. Es básicamente la lógica. ¿Ya? Esa es la idea como tal, ¿sí? Ahí es una buena pregunta que hizo su compañera. Cuando hablamos de descuento, ella lo relacionaba con que estamos devolviendo el préstamo. No, no, aquí lo único que estamos es tratando de poder homologar y el día de hoy poder tomar una decisión respecto a lo que ocurra durante algunos años hacia adelante. Solo que no lo podemos hacer de manera directa tomando los valores, sino debemos homologar, ¿sí? El BAN o el BAT hace algo, va un pasito más allá. ¿Qué es lo que hace? Resta la inversión inicial, saca obviamente todos esos ingresos, de todos los beneficios, pongámosle, beneficios totales, descontamos. Uno más. ¿Vale? Para no poner todos los términos, ustedes ya conocen la lógica de una sumatoria, que sería básicamente el desglose de cada uno de estos cocientes para cada año, donde BT, que está en el denominador, representarían cada uno de los beneficios. Entonces, tranquilamente ustedes, para hacer esta comparación, estos $1,000 representarían lo que ustedes van a obtener de beneficios de su inversión, para determinar si su proyecto es rentable. ¿Sí? Es básicamente la idea. Entonces, como les digo, de fondo, lo único que estamos haciendo es que no podemos traer directamente o sumar directamente los $1,000, sino que le aplicamos un factor de descuento. Es básicamente la idea. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro, chicos? Sí, Sí, economista, muchas gracias. Muy bien. Sigamos. Bueno, y aquí también hay un tema interesante que se relaciona con el hecho de qué pasa con esos valores futuros a medida que nos movemos hacia adelante en el tiempo. Y además, ¿qué pasa si la tasa de interés aumenta? Es lo que nosotros podemos observar aquí. Sí, bueno, obviamente diríamos que lo lógico es que la tasa de interés sea positiva porque la inversión busca rentabilidad. Nosotros no invertimos para no ganar nada, podemos decir. Entonces, en ese sentido, siempre la tasa de interés va a ser positiva. ¿Qué notan a medida que aumentamos la tasa de interés? ¿Cómo esperaríamos? Disminuye menor. El beneficio era menor. ¿Qué pasa con el factor de descuento? Disminuye, O profe. más bien, ¿qué pasa con los beneficios? Porque ese 1 ya representa los Los ingresos. beneficios disminuyen. Disminuyen. Los beneficios Menor. disminuyen. ¿Por qué creen que ocurre eso? Porque cada vez se paga más interés. No, volvemos a la misma aclaración de hace un momento. No estamos hablando de que estamos pagando un préstamo. Solo estamos analizando el comportamiento de los beneficios futuros, nada más. Solo que aquí estamos viendo qué es lo que pasa cuando aumenta la tasa de interés. ¿Por qué creen? El texto no lo menciona. Más bien les estoy pidiendo que hagan una inferencia y según lo que ustedes entiendan. Sería economista porque al incrementarse el interés, se va a incrementar el denominador, el cual va a hacer que se Son reduzca la cantidad. inversamente proporcionales. Existe una relación inversa, como tal, entre los beneficios, entre los beneficios o los valores actuales descontados, diríamos, y la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés, como tal, esos valores van disminuyendo, ¿sí? Eso también aplica cuando nos movemos en el tiempo. De hecho, cuando nos movemos en el tiempo, diríamos, por la multiplicación de cada uno de esos factores, los valores de los beneficios futuros, diríamos, ya traídos a valor presente, cada vez son menores. ¿Por qué creen que a medida que nos movemos en el tiempo, los beneficios traídos a valor presente cada vez son menores? Es decir, cuestan menos hoy o representan menos. La ganancia de 10 años es un poco mayor que la ganancia hacia 20 años hacia adelante. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué
a medida que nos movemos hacia adelante, si traemos esos beneficios al momento actual, son cada vez menores. Está asociado incluso con la tasa de interés. Puede ser que a medida que nos movemos hacia adelante, la tasa de interés deba aumentar. ¿Por qué creen que la tasa de interés pueda aumentar a medida que el proyecto avanza en el tiempo? O diríamos es para un periodo más largo. ¿Por qué creen que la tasa de interés podría aumentar? Está asociado con la idea de incertidumbre, de expectativas. Nosotros tenemos la certeza, más o menos, de lo que pasará dentro de un año. Tenemos menos certeza de lo que va a pasar dentro de 2 años. Tenemos mucho menos certeza dentro de lo que va a pasar de 10 años. Y dentro de lo que diríamos de lo que va a pasar hacia 20 años hacia adelante, ni sabemos. Entonces, en ese sentido, obviamente exigiríamos como tal que la tasa de interés compense esa incertidumbre. Eso básicamente ocurre. Lo que nosotros estamos diciendo, bueno, no sé qué es lo que va a pasar al futuro, pero si el mercado ofrece una tasa de interés alta, posiblemente yo mantenga mi inversión. Eso suele ocurrir. A medida que avanza o a medida que los proyectos son más largos, se suelen exigir más tasas de interés o tasas de interés más altas, más bien, porque la incertidumbre sobre los beneficios del proyecto cada vez son más inciertos, ¿sí? No sabemos qué es lo que va a pasar, pero estamos dispuestos a mantener esa inversión, obviamente, si la tasa de interés del mercado, digamos, o la tasa de descuento del proyecto de manera más específica, cada vez es mayor. Suele ocurrir de esa manera, que también a medida que nos movemos en el tiempo, la tasa de interés aumente, aunque para ciertos proyectos se suele suponer o se suele tratar como una tasa constante. También se suele hacer eso, sobre todo para algunos sectores donde las ventas, diríamos, no suelen diferir tanto de un año a otro, ¿sí? o tienen demandas muy inelásticas, podríamos decir, que el hecho de que pasen eventos o alguna situación, su demanda no se ve tan afectada. Otros productos sí tienen demanda muy elástica, que hace que literalmente que algunos factores hacen que el precio varíe de manera significativa y se vean afectados. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Esa es diríamos, una de las conclusiones que se derivan, diríamos, de todo este proceso, de todo este análisis matemático. Existe una relación inversa entre el valor actual y la tasa de interés o los tipos de interés, tanto actuales como futuros esperados, y asimismo los valores de los pagos hoy como los valores de los pagos en el futuro presentan una relación positiva respecto a ese valor actual. Sí, básicamente siguiendo la lógica de la fórmula. Ahora, nosotros ya trayendo diríamos, esa lógica de los beneficios de cada año, lo representamos básicamente de esta forma. Eso es una ecuación y notacionalmente esto sería lo que nosotros encontraríamos en este texto cuando hablamos de valores actuales descontados esperados, ¿sí? Nos referimos a una sucesión de pagos que comienzan hoy y continúan en el futuro. Hablamos de futuros pagos y también futuros tipos de interés. El pago en este año básicamente va a estar representado por ZT y el pago del próximo año igual va a ser igual a ZT más 1, a 2 años ZT más 2 y así. Si ustedes notan, este es el factor de descuento como tal y este es el valor futuro que se espera. Acá se simplificaba bastante en este esquema porque estábamos suponiendo que el valor de ese pago futuro era 1, pero obviamente puede ser cualquier valor y está representado con cada una de estas letras. En el año actual, pues obviamente no hay como tal ningún problema porque tenemos la certeza de lo que ocurre este año y no lo vamos a descontar, diríamos. Pero ya a partir del siguiente año como tal, nosotros ya tendríamos, diríamos, esta aplicación de este factor de descuento. Y obviamente se van añadiendo más términos al denominador porque se van añadiendo cada una de las tasas de interés de cada uno de esos años. Es básicamente la idea. ¿Ya? Los futuros pagos se descuentan más por lo que su valor actual descontado es menos. Dijimos que eso
Eso ocurría de manera natural. Por lo general, los pagos que están más adelante, diríamos, por lo general siempre traídos a valor presente, van a representar cada vez más, cada vez menos. Y en ese sentido, diríamos que el texto o el autor plantea que pueden haber dos escenarios. Uno en el cual tenemos la certeza de cuáles van a ser los tipos de interés, por eso únicamente tenemos I y los subíndices correspondientes, pero si nosotros no tuviéramos, y también de los pagos que se van a hacer en el futuro. Si ustedes notan, no tienes ningún superíndice E que representa valor esperado, ni los tipos de interés, ni los valores futuros, ni los pagos futuros. Sin embargo, puede ser el caso, y de hecho en la práctica suele ocurrir más eso, los tipos de interés suelen, en este caso, de hecho, no ser tan ciertos, y por lo tanto los representamos o los reemplazamos por sus valores esperados. Por eso los pagos futuros están cada uno con esta letra como superíndice que representan que son valores futuros, tanto de los pagos futuros como de los tipos de interés. Obviamente del año que viene, digamos, o a un año, tenemos certeza de cuál sería su valor, por eso no le ponemos este superíndice, pero ya a partir de 2 años en adelante, pues sí ya tendríamos como tal, diríamos, menos certidumbre de lo que va a ocurrir y por eso trabajamos con los valores futuros esperados, podríamos decir. Tanto, le repito, de los tipos de interés como de los pagos futuros. Y de hecho, eso es lo que concluye al final del capítulo. El valor actual, como les decía, depende positivamente de estos pagos, ¿sí? De los pagos de hoy y de los pagos futuros esperados. Y dependen negativamente, este valor actual, de la tasa de interés, diríamos, el tipo de interés actual, podríamos decirle, y los tipos de intereses futuros esperados. Ahora, vamos un poco más adelante. Bueno, si ustedes notaron en el texto, nos habla un poquito sobre cada una de las formas que puede adoptar, diríamos, o las adaptaciones que podría tener esta fórmula del valor actual descontado esperado. Si hablamos de bonos, si hablamos de pagos a perpetuidad, si hablamos de tasas de interés constantes, si hablamos de tipos de interés y pagos constantes. Eso por el momento no lo vamos a revisar, lo vamos a revisar la siguiente semana ya para hacer ejercicios de esta parte cuando terminemos de ver el capítulo. La clase del día de hoy es más para darnos una introducción a este tema y obviamente la prueba giraría en torno a estas definiciones, a estos principios básicos, no tanto a los ejercicios, porque obviamente ya los tendríamos o tendríamos una visión un poco más clara la siguiente semana cuando acabemos el capítulo y hagamos ejercicios. Entonces, en ese sentido, pues ejercicios como tal para el día de mañana en la prueba de esta parte no va a haber. Más bien van a haber definiciones o principios que están detrás de este análisis, ¿ya? En la segunda parte, ya nos habla una concepción un poco más, diríamos, técnica específica de los bonos. ¿Por qué nos interesan los bonos? ¿Por qué creen que aparece aquí el tema de los bonos cuando analizamos el tema de las inversiones? ¿Quién me ayuda con esa idea, chicos? ¿Por qué por lo general analizamos bonos? Chicos. Diríamos que es básicamente uno de los instrumentos más usuales, más comunes, que nosotros tomamos en cuenta para analizar las decisiones de los inversores, ¿sí? Tanto de empresas como de consumidores, podríamos decir. En este caso, nos interesa establecer cuáles serían los beneficios de esos bonos, ¿sí? Y en ese sentido, decidir si se los compra o no, aplicando obviamente la idea o la lógica del valor actual descontado futuro. Existen dos aspectos importantes de lo que se refiere el bono. El primero de ellos es el plazo de vencimiento, que es básicamente el periodo de tiempo en el que el bono obviamente ofrece o promete realizar pagos a su portador. Un bono, por ejemplo, que prometa pagar $1,000 dentro de 6 meses, tiene un plazo de vencimiento de 6 meses.
Uno que prometa pagar $100, por ejemplo, anuales durante los próximos 20 años, ¿sí? Y en algunos casos, por ejemplo, algunos de estos bonos suelen dar un pago final de cierto valor, pues obviamente su plazo de vencimiento sería 20 años. Y otro de los aspectos fundamentales que no se lo analiza de manera tan profunda en este capítulo, pero al menos se dan algunas ideas, es el riesgo. Existe un principio financiero básico que ustedes, chicos, me imagino lo manejan. Existe una relación básica entre rendimiento y riesgo de un instrumento financiero. ¿Cuál es esa relación? ¿Positivo o negativo? Entre más riesgo, mayor rendimiento. Sí, existe una relación positiva. De hecho, por eso los bancos y los bonos estatales ofrecen tasas de interés bastante bajas, porque el riesgo de esa inversión es sumamente baja. Entonces, en ese sentido, lo que básicamente ocurre es que como son pagos que son tan seguros, que en realidad el riesgo es sumamente bajo. Cosa distinta, por ejemplo, de este tema que hoy en día está en boga, no vamos a meternos a la discusión si está bien o mal, pero todas estas inversiones que en teoría se hacen en estos grupos y que están relacionados con la bolsa y que no son pirámides, como les digo, no vamos a ahondar en esto porque cada quien tendrá su pensamiento y todos son respetables, pero lo que sí podríamos decir es que en ese tipo de inversión como tal sí existe mayor riesgo que la que se ofrece en un banco y esa es la razón por la cual obviamente los intereses que se pagan son más altos. ¿Sí? Ese es, diríamos, dos ejemplos bastante claros de la relación entre riesgo y rendimiento. Como les digo, aquí nos damos para decir que si se invierte en uno o en el otro está mal, eso depende de cada quien y cada quien tendrá su postura. Si son inversiones legales, no hay ningún problema, cada quien toma su decisión, pero se puede tener, diríamos, clara una idea. Existe una relación entre riesgo y rendimiento. Entre más riesgo tenga una inversión, un instrumento financiero, mayor va a ser su rendimiento. Sin embargo, el hecho de que exista como tal más riesgo implica la posibilidad de que en algún momento literalmente, diríamos, se deje de pagar los beneficios y obviamente esa inversión ya no se recupera. ¿Sí? Los bancos, los bonos de los estados, como el bono de Estados Unidos, o los bonos de la Fed, que suelen ser los que más se los toman como referencia, ofrecen tasas de interés más bajas, pero los pagos son totalmente seguros, independientemente de los gobiernos que vengan, independientemente de las condiciones económicas de Estados Unidos. Si ustedes compran un bono del Tesoro de Estados Unidos, siempre les van a dar sus rendimientos, sus beneficios. Obviamente van a ser bajos porque el riesgo es bajo. ¿Ya? En ese sentido, el riesgo también aparece. Y es básicamente el riesgo de impago. Representa el riesgo de que el emisor del bono, el emisor del instrumento financiero, pues ya no devuelva la cantidad que promete. ¿Sí? Y en ese sentido, pues obviamente, diríamos que se genera cierta incertidumbre. Cuando hablamos de la determinación de los tipos de interés, de los beneficios que pueden dar los bonos, en este caso como el instrumento que estamos analizando, pues tanto el riesgo como el plazo son los que determinan como tal este tipo de interés. Por el momento, y en la mayoría de los análisis que se presentan en este capítulo, no se considera de manera tan activa el riesgo. Pero obviamente está presente, diríamos, en el análisis, y lo que interesa más bien es el plazo, diríamos, de los bonos, y asociado a eso el tema del papel de las expectativas. Pueden existir bonos con rendimientos a corto plazo y otros a largo plazo. Obviamente, los tipos de interés también se van a diferenciar. Van a haber tipos de interés a corto plazo y tipos de interés a largo plazo. ¿Sí? De hecho, la curva que relaciona esos dos conceptos o esos dos principios es la curva de tipos, ¿sí? O la estructura temporal de los tipos, que básicamente relaciona los rendimientos con el plazo de vencimiento. No tienen una lógica general que siempre se vaya a cumplir. Van a depender mucho de las condiciones. Aquí, por ejemplo, se está tomando la curva de tipos, obviamente como referencia a Estados Unidos, para noviembre de 2020 y para junio del 2001. Hasta cierto punto, la curva del noviembre de 2020
presenta una relación, si somos bastante, diríamos, observadores en la gráfica, una relación negativa, una pendiente negativa esta relación. Aunque, si ustedes notan, diríamos en algunas partes, en algunas secciones de esa curvita azul, diríamos que el comportamiento es bastante regular, es plano. A diferencia de lo que ocurre con la curva de tipos, en cambio para junio de 2001, que vemos que existe una marcada tendencia positiva, la línea roja. Va a depender de las condiciones, en este caso, bueno, de las expectativas que se generan en cada economía, y obviamente también del riesgo, aunque para el análisis que vamos a realizar en este capítulo, el riesgo se lo considera, pero no de manera tan significativa, tan determinante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos para poder analizar el tema de los bonos? Básicamente hacemos dos cosas. Primero, determinamos el precio de los bonos. ¿Sí? Establecemos cuáles serían los precios de los bonos a diferentes plazos. Y luego de haber establecido esos precios, básicamente pasamos a los rendimientos de los bonos. Y examinamos, por ejemplo, los determinantes de esta gráfica, de esta curva de tipos, y obviamente la relación que se deriva entre los tipos de interés a corto y a largo plazo. ¿Ya? Los bonos, así como vimos, diríamos, en un inicio, también pueden ser analizados desde la perspectiva del valor actual descontado. De hecho, diríamos, estos precios básicamente los podemos ir generando con una fórmula o con unos cálculos bastante similares. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, bueno, en esta parte, pues el autor, y en esta y en la siguiente, analiza dos bonos y después los compara. Un bono a un año que promete $100 de ganancia cuando ya, diríamos, llegue su plazo de vencimiento, y un bono a 2 años que también ofrece $100, diríamos, de beneficios una vez que venza como tal es el plazo de vencimiento de este bono. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es básicamente ir sacando el precio. En el caso del bono a un año, el que ofrece 100 años, dirían, $100 al final del vencimiento, y que, diríamos, está determinado por una tasa de interés, pues esta sería la fórmula como tal. Básicamente sería el valor actual de $100 el próximo año. Es básicamente la idea. Como el bono dentro de un año me ofrece pagar $100, yo traigo a valor presente ese valor, ¿sí? Diríamos esos $100. No los traigo íntegramente solo los 100, sino literalmente le aplico el factor de descuento. 1 más el tipo de interés nominal para el bono a un año. Y como podemos observar en este caso, el precio del bono tendría o presentaría una relación inversa con la tasa de interés, básicamente porque se encuentra en el denominador. A medida que la tasa de interés aumenta, el precio del bono va a disminuir. ¿Sí? A medida que aumentamos, o diríamos, el denominador de un cociente y el numerador permanece constante, el valor de ese cociente va a ser cada vez menor. Por eso, el autor menciona que el precio del bono a un año va a presentar una relación inversa respecto al tipo de interés a un año. Si fuera para 2 años, si ustedes notan, la lógica sigue siendo la misma. Obviamente, tomamos el valor que nos va a dar, diríamos, de beneficios, el bono de dentro, o cuando venza el plazo de vencimiento de este bono dentro de 2 años, que igual es $100, como planteamos en un inicio. Sin embargo, como ya estamos hablando de 2 periodos, el factor de descuento tiene que incluir o tiene que considerar esos 2 periodos. Obviamente, para diferenciarlo como tal, el precio tiene, diríamos, aquí en la parte izquierda, este factor tiene, diríamos, un subíndice 2T, a diferencia de este que tenía el subíndice 1T. Y si ustedes notan, básicamente, como dice esto, estamos obteniendo el valor actual de $100, que es lo que ofrece pagar a 2 años. Y lo que hacemos es traer a valor presente esos $100 dentro de 2 años, considerando como tal las tasas de interés que están vigentes en esos 2 años. Esta correspondería, diríamos, para el valor dentro de 1 año, y esta correspondería para el valor dentro de 2 años. Es básicamente la idea. Entonces, en ese sentido, el precio de un bono a 2 años, como ustedes pueden observar,
Depende tanto del tipo de interés actual como del tipo de interés futuro esperado a un año. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Y la pregunta que se va a plantear es, ¿cuál de los dos debo comprar? ¿Sí? El bono a un año o el bono a 2 años. Y aquí de hecho se plantea una situación. No solo se va a preguntar cuál de los dos se debe comprar, sino se establece un escenario puntual. Nosotros, por ejemplo, ya queremos obtener, diríamos, beneficios el siguiente año. Aquí hay que recordar algo. En el tema de bonos, ustedes sí pueden exigir, en algunos casos, el pago de la ganancia, incluso antes de que se venza el plazo de vencimiento, por ejemplo, o que llegue a su fin el plazo de vencimiento. Obviamente, si ustedes retiran el dinero antes de ese plazo de vencimiento, les van a pagar menos. Pero ese escenario en la práctica sí ocurre mucho. Por ejemplo, hoy en día, para el tema de jubilaciones o el tema de estos incentivos jubilares que se daban en algunos sectores públicos, se pagan con bonos del Estado. Y los bonos del Estado tienen esta desventaja de que le dicen, ¿sabe qué? Son bonos a 2 años. Entonces la persona tiene que literalmente esperar los 2 años para recibir sus beneficios. Es como una póliza de acumulación que ustedes, por ejemplo, tienen con una institución bancaria. Les dicen que va a ser para un año, obviamente, los beneficios que les prometieron se los van a dar cuando terminen los 2 años. Algo similar es acá, pero en el caso de algunos bonos, las personas que tienen alguna necesidad, por ejemplo, sí pueden, diríamos, pedir que se les pague antes del plazo de vencimiento, pero obviamente les pagan menos. También está presente esa situación en un caso más realista. ¿Ya? Entonces, básicamente la idea es, tenemos estos dos bonos y yo ya quiero dentro de un año retirar los beneficios por alguna razón y la pregunta es, ¿cuál de los dos debo comprar como tal o debo adquirir? Y lo que hacemos es básicamente comparar los dos valores y de hecho se aplica como tal, diríamos, las relaciones de arbitraje. Vamos a ver que de hecho están dados estos valores por este equilibrio como tal que va a existir dado por la relación de arbitraje. ¿Ya? Estoy viendo más o menos cuánto nos queda. Y aquí iniciaría el tercero. Ya. Muy bien. Entonces, aquí tendríamos como tal, diríamos, el escenario o las fórmulas correspondientes para cada uno de los dos bonos. ¿Sí? En el caso del primer bono, del bono un año, pues es sencillo. Básicamente, si ustedes notan, dentro de un año recibiríamos el valor que tenemos como tal multiplicado por 1 más la tasa de interés. Es básicamente un interés compuesto bastante simple que ustedes pueden analizar o pueden encontrar en cualquier texto de matemática financiera. Sin embargo, respecto al bono de 2 años, aquí sí hay diríamos, una pequeña diferencia respecto al bono a un año. Como el precio de un bono a 2 años, en este caso es P sub 2T, ¿sí? Implicaría básicamente que cada dólar que invirtamos en bonos a 2 años nos permitiría comprar 1 dividido para P sub 2T, que es básicamente, diríamos, el factor de descuento. Bonos el día de hoy. Cuando hayan transcurrido un año, el bono solo le queda otro año más antes de su vencimiento y por tanto se habrá convertido en un bono a un año. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? En este caso, el precio al que podemos esperar venderlo el próximo año a este bono de 2 años va a ser básicamente el precio futuro esperado, que está dado por el denominador. P, superíndice E, subíndice 1T más 1. Y ese es básicamente el precio que esperamos que va a tener este bono el próximo año, de un bono a un año. Por tanto, cada dólar que invirtamos en bono a 2 años va a multiplicar este factor de descuento. 1 dividido para P sub 2T multiplicado por el precio esperado de un bono dentro de un año. Es básicamente la idea. Está ponderando como tal los dos valores. ¿Por qué hacemos esa diferenciación? Porque queremos analizar qué es lo que pasaría si yo
ya retiro como tal, o yo ya quiero retirar la inversión dentro de un año, no espero que se terminen los 2 años. ¿Sí? Es básicamente la idea de este cociente que multiplica el valor de la inversión. Es 1 sobre el precio del bono a 2 años, representaría el factor de descuento hacia 2 años, y este sería el precio que yo obtendría por retirarlo, diríamos, a la mitad del plazo de vencimiento, o a medio, diríamos, cuando se acabe el primer año. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Y como ya dijimos, la pregunta es, ¿cuál de los dos deberíamos mantener? Recordar algo, a nosotros nos interesa solo el rendimiento esperado. Por el momento, dejamos de lado el riesgo. Eso obviamente simplifica bastante el análisis, y estamos hablando, según lo que menciona en el texto, de las hipótesis de las expectativas. Obviamente, diríamos, en un escenario más realista, el riesgo es fundamental también. Entonces, el autor nos dice que si mantenemos un bono a un año, pues sabemos con seguridad cuánto vamos a obtener el próximo año. Pero si mantenemos, por ejemplo, un bono a 2 años, en realidad ahí sí tendríamos cierta incertidumbre respecto al valor que podríamos venderlo el año que viene. ¿Ya? Esa es básicamente la idea. Mantener el bono a 2 años es más arriesgado. Y como ya dijimos, aunque eso no lo vamos a incluir en el cálculo, también es importante mencionarlo. En este caso, lo que nos interesa a nosotros solo es el rendimiento esperado. Los dos bonos, si quisiéramos, diríamos, si los dueños de estos bonos estarían en competencia en un mercado, los dos bonos deberían ofrecer el mismo rendimiento esperado un año, para que a cada persona, diríamos, o a las personas que estén interesadas, les sea indistinto como tal cumplir con esa condición. Es decir, si hablamos, de hecho, aunque no está, diríamos, explícitamente incluido aquí, hay que considerar que también este tema de compra y venta de bonos se da dentro de un mercado que puede ser menos o más competitivo. Entre más competitivo sea, obviamente los instrumentos financieros, estos bonos, posiblemente sean lo más parecidos o ofrezcan, diríamos, rendimientos iguales. Obviamente para, diríamos, en este caso, poder generar un equilibrio en el mercado. O la competencia, diríamos, de precios entre los bonos, al final va a generar un precio de mercado de equilibrio. Es básicamente la idea. Sin embargo, puede ser que este rendimiento tal vez no cumpla con esa condición de equilibrio. Y por ejemplo, el rendimiento a un año de los bonos a un año fuera inferior al rendimiento esperado a un año de los bonos a 2 años. En ese caso, nadie querría comprar la oferta existente de bonos a un año, y el mercado de estos bonos a un año no podría estar en el equilibrio. Solo si el rendimiento esperado a un año de ambos bonos es el mismo, básicamente a los inversores financieros les daría lo mismo tener tanto un bono a un año como un bono a 2 años. Si los dos bonos ofrecen el mismo rendimiento esperado, pues básicamente vamos a tener, diríamos, esta ecuación de aquí, ¿sí? De la igualdad, que está relacionado con las relaciones de arbitraje, ¿sí? En este caso, el primer miembro de la ecuación, el lado izquierdo, básicamente nos muestra el rendimiento de $1 que se genera en un año por mantener un bono a un año, ¿sí? Y el miembro del lado derecho de la igualdad, en cambio, nos muestra el rendimiento por dólar que se espera que se genere en un año al mantener un bono a 2 años. Obviamente, cuando los dos bonos son iguales, estamos hablando de que existe una relación de arbitraje dado por el mercado. Estas relaciones de arbitraje son las que se recogen en esta ecuación. Y si nosotros tomamos en consideración esas ecuaciones, al final llegamos, diríamos, a esta igualdad. Que el precio actual de un bono a 2 años sea igual al valor actual del precio esperado de un bono a 2 años el próximo año. Ese es, diríamos, el cálculo o la ecuación que se deriva. Sin embargo, hay que analizar, diríamos, este valor previo que se genera del bono a 2 años para entender un poco más la lógica, ¿sí? El precio del bono a 2 años está básicamente dado, diríamos, por esta ecuación. El precio actual de un bono a 2 años, básicamente lo que hace es ponderar como tal o aplicar el factor de descuento
¿sí? De este bono a 2 años, y como lo queremos o queremos obtener los beneficios al final del primer año y no esperar que se terminen los 2 años, pues básicamente nosotros deberíamos con este bono poderlo vender cuando se acabe el primer año. ¿Y cuál es el precio al cual nosotros podríamos venderlo? Es este de aquí, sería el precio esperado. Por eso, el rendimiento de este bono va a estar determinado, diríamos en este caso, por esta ecuación, ¿sí? Está conformado por dos aspectos, podríamos decir. El factor de descuento normal, que implicaría que el instrumento está a 2 años y que queremos traerlo a valor presente, que correspondería a esta parte de la ecuación. Y como nosotros en el escenario que nos planteamos obtener ya los beneficios en 1 año, debemos venderlo, diríamos, cuando se termine el primer año y no esperar que al final de los 2 años me dé el rendimiento que me ofrecía dar. Y por eso yo también debo incluir el precio como tal al cual yo podría venderlo cuando se termine el primer año. Por eso diríamos como tal, el rendimiento del bono a 2 años tiene esta forma que puede ser un tanto confusa, porque el bono a 1 año está claro. Es básicamente el valor que se ofrece pagar por, diríamos el valor que incluye también el tema de los beneficios. Es básicamente la idea del interés simple. Nosotros queremos obtener una ganancia y básicamente esa ganancia va a estar dada por la tasa de interés. ¿Sí? Es sencillo. Si la tasa de interés es del 5%, yo dentro del siguiente año voy a obtener el valor inicial de mi inversión más ese 5% de ganancia. Sin embargo, cuando hablamos del bono a 2 años, como les digo, ahí la lógica cambia según el ejercicio que hemos planteado. Se ha planteado que la persona quiere elegir entre un bono a 1 año y un bono a 2 años. Sin embargo, esta persona ya quiere recibir beneficios al final del primer año. Obviamente, del bono a 1 año no habría problema. Al final de ese año va a obtener este beneficio. Sin embargo, con el bono a 2 años no sería tan sencillo, porque todavía, cuando se acaba el primer año, el bono todavía no le va a dar el beneficio, diríamos, ofrecido. ¿Sí? Tendría esta persona que, de hecho, poder venderlo a ese bono cuando se acabe el primer año para obtener el beneficio. Es básicamente la idea que está detrás del planteamiento de este ejercicio, de este bono a 2 años. Entonces está formado como tal este cociente por, le repito, el factor de descuento normal que aplicaría básicamente relacionado con el hecho de que está trayendo un valor, diríamos, un valor futuro a valor presente, que sería esta parte de aquí, pero como quiere ya recibir los beneficios al terminar el primer año, también incluye un precio de venta del bono cuando se termine ese primer año. Y de hecho, este cociente que relaciona esos dos valores es el que determina los rendimientos como tal de este bono a 2 años. Hasta cierto punto, diríamos que suele presentar un poco de complejidad poder hacer estos análisis, pero la lógica de fondo o el principio de fondo es básicamente el que hemos venido analizando y el que en el texto se menciona. Y de hecho, para poder simplificar mucho más el análisis, para no entrar en esta lógica ya de manejo, diríamos, de instrumentos financieros, en este caso de manera específica en el mercado de bonos, básicamente el autor hace referencia a la relación de arbitraje. Y de hecho, como les mencioné hace un momento, plantea el equilibrio en el mercado para hablar de relaciones de arbitraje. Básicamente en este caso, el autor toma como referencia la condición del equilibrio del mercado para establecer el precio actual del bono a 2 años. ¿Sí? Este sería el rendimiento de un bono a 1 año y este sería el rendimiento esperado de un bono a 2 años. Y la relación de arbitraje implicaría que los dos valores van a ser iguales. Sobre todo si, le repito, si existe competencia en este mercado. Al hacer reordenamiento de términos, este que está como denominador pasa a ser numerador, y este que está como numerador pasa a ser denominador, y con eso podemos obtener el beneficio o diríamos el valor del precio del bono a 2 años, el precio actual de un bono a 2 años, que va a estar determinado por el precio de compra
diríamos, para un año esperado, y como denominador tendríamos 1 más el tipo de interés actual. Ya vamos a ver que eso nos interesa por una, diríamos, por un aspecto importante. Entonces aquí nos planteamos, diríamos, un pequeño valor para entender la idea del ejercicio. Básicamente aquí lo que nos planteamos es que, ¿qué pasaría si, por ejemplo, planteamos que los beneficios como tal del bono van a ser $100? ¿Sí? En este sentido, pues vamos a tener esta relación. ¿Sí? En este caso, nos planteamos que el precio de venta de este bono al terminar el año va a ser de $100. Esto es lo que nosotros reflejamos en esta fórmula como tal. Este sería el valor del precio del bono a un año, y este sería el precio de venta futuro esperado a un año, ¿sí? Este sería el valor que recibiría el inversor si ya diríamos, recibiera los beneficios cuando se termine ya su plazo de vencimiento, y este sería más bien el precio que el inversor obtendría si todavía al no terminar el plazo de vencimiento el bono de 2 años ya lo vende. Es básicamente la idea. ¿Sí? Y considerando esos dos valores, pues tenemos esta fórmula global, diríamos, y básicamente nos menciona que el arbitraje implica que el precio de los bonos a 2 años es el valor actual del pago a 2 años. De hecho, llegamos a la misma conclusión, aunque les insisto, el autor por alguna razón nos muestra estos valores, pero al final llega a una conclusión que de hecho ya la vimos anteriormente. Es básicamente el precio de un bono, va a ser el valor actual de ese bono. Si ustedes notan, tenemos, diríamos, los componentes básicos que vimos en un inicio. Este sería el pago futuro esperado del bono, este sería el tipo de interés actual, diríamos, para un año, y este sería el tipo de interés actual para el segundo año, ¿sí? Al final llegamos a la misma conclusión. El autor básicamente utiliza lo que es, diríamos, el principio de la relación del arbitraje para establecer que de hecho matemáticamente el bono tiene, diríamos, como base del cálculo lo que es el valor actual. El valor actual. Solo que los tipos de interés son los que hacen la diferencia. Este sería el tipo de interés para el primer año, ¿sí? Que sería el tipo de interés a un año, y este sería el tipo de interés para 2 años, que es básicamente el tipo de interés esperado para un año, ¿sí? Toma como referencia como tal 2 bonos a 2 plazos distintos, los iguala considerando estas relaciones de arbitraje, pero llega básicamente a la misma conclusión que ya hemos analizado antes, considerando la fórmula de valor actual. Ahora, diríamos que aquí va a depender como tal no solo diríamos, de los rendimientos, sino también podemos jugar un poco con los precios de los bonos para ir sacando lo que es el tipo de interés, ¿sí? Por ejemplo, nos planteamos este escenario, el tipo de interés anual constante que hace que el precio actual del bono sea igual al valor actual de los futuros intereses que generará este. Este es básicamente la definición de rendimiento de bono. El tipo de interés anual constante que hace que el precio actual del bono sea igual al valor actual de los futuros intereses que generará este. Por ejemplo, hablamos de un bono, diríamos, de $100, un bono a 2 años, donde queremos establecer cuál sería diríamos, su tasa de rendimiento. Y en este sentido, pues, planteamos la posibilidad de que este precio o el precio de este bono sea de $90. Y al final, ¿qué es lo que hacemos? Como haríamos en cualquier ecuación, lo que nos interesaría es despejar la variable en cuestión, que en este caso sería el tipo de interés. Es básicamente lo que hacemos. Y bueno, diríamos que al final, al hacer las operaciones que están implícitas, determinaríamos que el rendimiento a plazo, es decir, el tipo de interés anual constante que hace que el precio actual del bono, ¿sí? En este caso, diríamos $100, sea igual al valor actual de los futuros intereses que generará básicamente está dado por esta tasa de interés. ¿A qué nos referimos? Obviamente,
este valor va a ser mucho menor que el valor de hoy, del bono. Es decir, el precio del bono a 2 años va a ser menor al precio que está vigente el bono actualmente. ¿A qué nos referimos con el rendimiento? Pues básicamente este rendimiento sería la tasa de interés que hace que estos $90 prácticamente sean o se puedan equiparar o igualar con los $100 de hoy. Es básicamente la idea. Aunque les menciono, también podría sonar un tanto confuso esta definición, pues básicamente lo que hace, diríamos, con este ejercicio es establecer que esta tasa de interés o este rendimiento a plazo es básicamente este valor del interés constante que hace que el precio actual del bono sea igual al valor actual de los futuros intereses que generará este. Es decir, el valor dentro de 2 años, para que sea igual a los 100 de hoy, tiene que estar, diríamos, afectado por una tasa de interés que los iguale, que en este caso es de 5.4%. ¿Sí? Juega un poco con los valores de los bonos, tanto actuales como también los valores que tendrá en un futuro, y nos permite establecer que esta tasa de interés o este rendimiento a plazo es el que permite que esos dos valores sean iguales, ¿sí? Y es básicamente la idea. Ahora, lo que consideramos en este caso para poder obtener una ecuación general que determine este tipo de interés, básicamente el autor relaciona los precios de los dos bonos, ¿sí? En este caso, el bono a 2 años y el bono a 1 año. Tenemos esta ecuación, ¿sí? Si recordamos un poco, esta es la idea del bono a 2 años. El bono a 2 años, y diríamos aquí al final lo que hacemos es matemáticamente el proceso nos lleva a esta ecuación de aquí, que de hecho es la que nosotros vamos a considerar para hacer algunos ejercicios más adelante, bueno, más bien la siguiente semana. En este sentido, ¿sí? Tenemos diríamos, la igualación de estos dos términos. Al final el autor lo que toma como referencia es la ecuación para el precio de un bono a 2 años, considerando el valor que tendría como tal si se lo retira al final de 2 años, y este que planteamos que puede haber una compra, diríamos, al final del primer año. Es básicamente la idea. Aquí sería un bono a 2 años, nada más. Lo que nos está diciendo es que dentro de 2 años, diríamos, esto sería el valor que representaría el valor actual como tal. ¿Sí? Tenemos el valor del pago futuro, tenemos la tasa de interés, y como son 2 años, lo elevamos al cuadrado y manteniendo una tasa constante, podríamos decir. Y luego lo que hace es igualarlo a esta expresión del bono a 2 años, pero que considera la compra o la venta, más bien, perdón, de este bono cuando se termine el primer año. Este sería el valor que obtendría hasta que se termine el primer año, y ese sería el interés que obtendría ya después en el segundo año. Aquí matemáticamente pues simplifica algunos valores y llega a esta expresión despejando como tal I sobre 2t para llegar a esta expresión. Y básicamente nos menciona que el tipo de interés a 2 años es la media, 1 dividido para 2, del tipo de interés actual y del tipo de interés a 1 año esperado para el año que viene, ¿sí? Esta va a ser una de las ecuaciones que vamos a utilizar, diríamos, para algunos ejercicios. Es bastante directa, y en este sentido pues podemos generalizarla, de hecho, ¿sí? La generación del tipo de interés a n años va a estar dada por esta fórmula. En este caso, si ustedes notan, n representaría el número de periodos, ¿sí? Este siempre va a estar presente en la ecuación, que es el tipo de interés, diríamos, actual, y estos serían los tipos de interés esperados para los años que vienen, para el año que viene, y obviamente como hablamos hasta n, pues este sería el último término en ese. Una curva de tipos dependiente positiva nos dice que los mercados financieros esperan que los tipos de interés a corto plazo suban en el futuro y viceversa, ¿sí? Básicamente aquí ya incluimos el papel de las expectativas, y la idea es que los tipos de interés a corto plazo suban en el futuro. Y de hecho, esta relación de los tipos de interés también
se considera para lo que es el análisis del comportamiento de los tipos de interés a largo plazo. Y para terminar esta parte, el autor nos señala cuál sería la diferencia que se incluiría en nuestro análisis si consideramos el riesgo. Ahora, los rendimientos de un bono como tal ya considerarían este valor dado por la prima de riesgo que está dada por, en este caso, la letra X. La lógica es la misma. Si ustedes recuerdan, el arbitraje de los bonos nos decía que un bono, el rendimiento esperado de un bono a un año es 1 más el tipo de interés a un año, y el rendimiento esperado del bono a 2 años eran estos dos términos que recuerden eran la multiplicación entre el valor actual del precio a 2 años y el precio de venta del bono, que en este caso la persona iba a ser efectiva si quería recibir el beneficio cuando se termine el primer año. Cuando nosotros igualamos esas dos ecuaciones, incluyendo como tal lo que es el riesgo, la prima de riesgo, llegamos a una ecuación bastante similar para el precio de los bonos a 2 años. Es básicamente el mismo cociente que vimos hace un momento, solo que ahora tenemos en el denominador la sumatoria de 1 más la tasa de interés y más la prima de riesgo. Eso obviamente implica como tal que tengamos, diríamos, que incluir o obtener un rendimiento mayor del bono para cubrir el riesgo, ¿sí? De hecho, la tasa de interés que se va a requerir ya incluye un valor adicional, ¿sí? Aquí básicamente hace lo mismo que vimos en este proceso de aquí. Considera estos dos valores, los iguala, solo que en el denominador de este segundo término del lado derecho de la ecuación incluye la prima de riesgo. Si ustedes notan, es básicamente el mismo proceso. Iguala como tal la expresión para los dos bonos, el bono a 2 años, que implicaría como tal el pago al final, y este es el bono a 2 años, pero que incluye, diríamos, al finalizar el primer año, la venta de ese bono, y que incluye obviamente el precio de venta del bono a 1 año esperado. Y lo que podemos observar, bueno, matemáticamente hace lo mismo, los 100 de los dos lados se simplifica y llegamos a esta ecuación de aquí, en la cual nos dice que el tipo de interés, en este caso, el tipo de rendimiento del bono a 2 años, va a ser igual a la media de la sumatoria, ¿sí? De el tipo actual a 1 año, más el tipo actual a 1 año esperado para el año que viene, más una prima de riesgo. ¿Qué implica eso matemáticamente? Que tenemos como tal que generar un mayor rendimiento del bono para que sea atractivo para las personas, dado que tiene un mayor riesgo. Es básicamente la idea. Nosotros diríamos en este sentido, lo que planteamos es que el rendimiento del bono no solo debe cumplir con las condiciones normales del mercado para un activo que no tenga riesgo, sino que debe generar un rendimiento adicional para que compense al inversor para que compre este bono. Es básicamente la idea. Entonces, como les digo, ahora como no vamos a hacer ejercicios, pues tal vez sea diríamos, bastante abstracta la forma en cómo el autor nos muestra estas fórmulas, pero al final, si ustedes notan, sigue la lógica que hemos visto de lo que es el valor actual descontado, ¿sí? El precio del bono a 2 años tiene básicamente la fórmula del valor actual descontado. Y acá lo que hace el autor es comparar estos dos bonos considerando una relación de arbitraje para obtener como tal el precio del bono a 2 años, pero considerando que puede haber esta situación como tal, de que el inversor tal vez no quiera esperar como tal que pasen los 2 años, sino que al terminar el primer año ya quiera recibir un beneficio, va a recibir el beneficio que ya obtuvo, diríamos, del primer año que ya pasó, pero también se debería considerar el precio al cual puede vender el bono, porque todavía el bono no, diríamos, no tiene su plazo de vencimiento. Por esto, este segundo término, como tal, de nuestro análisis,
¿sí? Tiene estos dos componentes que se mencionan aquí. El precio actual como tal y el precio esperado de venta del bono. Aquí, considerando las relaciones de arbitraje, pues podemos obtener esta fórmula para el precio del bono a 2 años y luego plantear algunas posibilidades relacionadas respecto, diríamos, a esta decisión de compra de bonos y considerando los distintos plazos de vencimiento. Pero como les mencionaba hace un momento, la lógica del cálculo sigue siendo la misma. Tenemos la fórmula o el principio del valor actual descontado. Este sería el pago futuro, este sería, diríamos, el factor o la parte del factor de descuento que corresponde a un año y este sería la parte del factor de descuento que corresponde al otro año. ¿Sí? La lógica de fondo sigue siendo la misma, la que analizamos en un inicio. Aquí la siguiente idea estaba relacionada con el rendimiento a plazo, que como les mencionaba, básicamente es el valor del tipo de interés constante que se debe pagar para que el precio actual del bono sea igual al valor actual de los futuros intereses que generará. Como dijimos, este es el valor que ofrece como tal el bono a pagar. Sin embargo, dado que nosotros queremos o para el análisis tenemos que considerar lo que es el valor actual descontado, como ya dijimos, los valores descontados hacia más adelante van a ser mucho menores que los valores actuales o el precio de venta del bono al cual se ofreció. Y básicamente, cuando hablamos de rendimiento, este rendimiento lo que genera es la igualdad entre estos valores futuros del bono y el precio original del bono. Es básicamente la idea. Los mantiene iguales, diríamos, o es el tipo de interés actual que mantiene iguales ese precio actual del bono que se ofrece respecto al valor actual traído a valor presente de los futuros intereses que genera el bono. Y bueno, y matemáticamente, les repito, la siguiente semana se va a entender mejor esta parte cuando hagamos ejercicios, pero matemáticamente lo que hacemos es con los valores del precio de bono actual y para un año posterior, como en este caso a 2 años, igualamos como tal o lo reemplazamos en la fórmula y eso nos permite despejar como tal el tipo de interés, de rendimiento a 2 años. Ya si queremos una expresión general, el autor lo que hace es considerar el precio de los de un bono a 2 años, si se lo retirara como tal al final de los 2 años o si diríamos, se planteara este escenario en el cual el dueño del bono ya lo quiere vender, diríamos, pasado un año, los iguala como tal, haciendo los despejes correspondientes, obtiene que, en este caso, el tipo de interés del rendimiento del bono, en este caso a 2 años, va a ser igual a la media de la suma entre el tipo de interés actual y el tipo de interés esperado del año que viene. Y de hecho lo podemos generalizar para cualquier número de años, considerando, diríamos, esta fórmula, donde n representa el número de periodos y su IT sigue representando el tipo de interés actual y esto representarían los tipos de interés esperados para cada uno de los años, ¿sí? Y finalmente, para incluir lo que es el tema del riesgo, a esta ecuación o a esta igualdad que se da por las relaciones de arbitraje entre un bono a un año y un bono a 2 años, que diríamos al finalizar el primer año se lo quiere vender para retirar los beneficios, generamos o consideramos ese mismo equilibrio, podemos decir, solo que obviamente el rendimiento que debe adquirir el bono, que debe generar el bono, debe ser mucho mayor que cuando no hay riesgo. Por eso lo sumamos diríamos, un factor adicional dado por X, que nos dice que ahora el precio del bono, el precio del bono a 2 años, no solo está determinado por el tipo de interés actual y el tipo de interés esperado a un año, sino también está determinado por la prima de riesgo. Igual hacemos el mismo proceso, igualamos este precio del bono a dos años, considerando que se lo retira el beneficio a 2 años, y este es el precio del bono a 2 años, pero considerando que ya se quiere recibir los beneficios a 1 año y se lo quiere vender para obtener
ese beneficio total antes de que termine el plazo del bono, y obviamente el hecho de incluir la prima de riesgo como tal en este denominador y haciendo los procesos correspondientes, nos lleva a una ecuación bastante similar en la cual el tipo de interés, el tipo de rendimiento del bono a 2 años va a estar determinada igual por la media del tipo de interés actual, el tipo de interés esperado para dentro de un año, pero además se añade la prima de riesgo, que básicamente lo que nos dice es que ahora que se considera el tema del riesgo, el rendimiento del bono tiene que ser mucho mayor, es decir, tiene que compensar al inversor para que le sea atractivo comprar el bono. Porque como dijimos, el tema del riesgo está relacionado con el riesgo de impago. Si existe una posibilidad de que el emisor no pueda pagar, obviamente el rendimiento que se le ofrezca como tal al inversor tiene que ser mayor para que compense, diríamos, ese riesgo que está detrás de esta compraventa. Es básicamente lo que les mencionaba, se parece mucho al tema de estas inversiones que hoy en día están en boga. Básicamente ofrecen un rendimiento bastante alto, sin embargo, el riesgo como tal es también significativo. Como el riesgo es alto, para que las personas se sientan incentivadas a comprar estos o a participar en estas inversiones, el rendimiento que ofrezca como tal debe ser mayor. Esa diferencia, diríamos, adicional, es lo que corresponde o lo que está determinado por esta letra X y que corresponde al riesgo del instrumento, en este caso al riesgo del bono. ¿Sí? Eso, chicos, es básicamente la parte que íbamos a ver el día de hoy. Como les digo, la siguiente semana continuamos con lo que es la sección 14.3 y 14.4. Eso implicaría que la prueba de mañana va a estar básicamente hasta la sección 14.2, capítulos 12, 13 y 14, hasta la 14.2. No vamos a hacer ejercicios del capítulo 14 porque todavía no vemos todos las fórmulas, las gráficas y las ecuaciones, pero al menos sí les pediría que para el día de mañana revisaran conceptos, definiciones y tal vez alguna fórmula por ahí que les pida que expliquen, pero por lo demás, ejercicios como tal todavía no pondría. ¿Sí? Tal vez alguna inquietud, chicos, para terminar. Sí, las diapositivas siempre se suben. De hecho, si es que revisaron, van a darse cuenta que ya están subidas. En ese sentido no hay ningún problema. Lo que sí, la sugerencia que siempre les hago, chicos, es que las diapositivas son una referencia. Ahí no está toda lo que está en el texto. Yo siempre les digo que no se confíen de las diapositivas, porque alguien alguna vez me decía, pero es que eso no estaba en la diapositiva, pero sí estaba en el texto. Son algunos aspectos que no van en la diapositiva porque no son tan esenciales, pero que es necesario que ustedes lo lean para que entiendan la parte central o la idea central del capítulo. Entonces, yo siempre les sugiero eso. Las diapositivas son más una referencia. Ustedes literalmente tienen que leer el libro. De eso no nos libramos. ¿Sí? Tal vez alguna pregunta adicional. Sí, de hecho el 14 ya está. Yo siempre subo lo que se ve en la clase y lo que se ve y las diapositivas. El video de la clase y las diapositivas. No se preocupen por el tema de la forma en cómo deriva las fórmulas. Hasta cierto punto, les soy sincero, está bastante confuso en algunos aspectos. El autor siempre plantea, diríamos, como pregunta, cuál de los dos bonos, por ejemplo, es el más rentable, pero no termina respondiendo esa pregunta. Más bien toma como referencia la comparación para hablar del arbitraje y luego para establecer cuál sería el precio, el rendimiento del bono, pero al final no nos dice cuál de los dos es el más rentable. Hasta cierto punto
lo deja bastante abierto en el sentido de que va a depender de algunas condiciones. Si ustedes notaron, en algunas partes hacía énfasis mucho sobre cuál de los dos bonos es el que más, diríamos, recomendable para un inversor, pero tampoco es que concluye con una idea. Más bien, hasta cierto punto, eso lo vamos a poder evidenciar cuando ya hagamos ejercicios, cuando ya demos condiciones como tal a tasas de interés, tanto actuales como futuros esperados, al tema de los precios de los bonos, al tema de los pagos futuros, y eso nos va a permitir entender un poco mejor. Pero por lo pronto, al menos las definiciones, las ideas y las fórmulas generales de este capítulo para el día de mañana. ¿Ya? Si no hay ninguna otra inquietud, nos vemos. Entonces, chicos, igual que siempre, la sugerencia es que estén unos 5 minutos antes, por lo menos, o al menos en punto a las 8 para que no haya ningún problema. Igual van a tener 2 horas, las 2 horas. Creo que también serían unas 4 preguntas exagerando, para que tengan como mínimo media hora para responder cada pregunta. Y creo que eso, chicos. Igual que la vez anterior, subimos el archivo, se habilita el enlace para que ustedes contesten, ya sea en ese mismo archivo o en otro, y suben ya una vez que ya tengan las respuestas en el enlace que se habilite, ¿sí? Como siempre, la idea es que lo hagan dentro de las 2 horas para no tener problemas de que el internet ya estaba por subirlo y el internet justo se dañó cuando lo iba a subir. Si lo hacemos con tiempo, les aseguro que no se va a dañar, así que y esto una recomendación. Por favor, verifiquen que el archivo de su prueba está subido, ¿sí? No vaya a ser el caso de que ya cuando les entregue las notas, ¿sí? O cuando les revise las pruebas y no haya ningún archivo. Y obviamente lo más seguro es que ustedes hicieron la prueba, hicieron los ejercicios, e incluso me imagino que tal vez también hicieron el proceso para subir el archivo, pero no verificaron que se subió el archivo. Si no verifican que se suba el archivo, que esté como tal el archivo, yo no puedo hacer mayor cosa. Ustedes me pueden presentar la mejor prueba que en teoría hicieron, pero si no está subida en el EVA, en el plazo correspondiente, yo no puedo hacer mayor cosa, ¿sí? Les soy sincero en ese caso, chicos, no ha pasado en un par de ocasiones esa situación, no querría que eso ocurra con ustedes, así que por favor, una vez que terminen la prueba, verifiquen que el archivo esté subido. ¿Ya? Entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Cualquier novedad igual me la hacen llegar por su compañero Adrián, o yo también, alguna novedad también se las comunico mediante su compañero. ¿Sí? Que tengan un buen día. Nos vemos mañana. Hasta luego.